En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, aquel que dice, haya luz, Él habló, y la luz se hizo presente. Aquel que era, que es y que ha de ser, el mismo Dios no cambió su forma de ser. Él es el mismo. Lo que el Señor Jesús hizo en el pasado, Él hace en el presente y lo hará en el futuro, en nuestro futuro, en su futuro. Él siempre será el mismo. Pero las palabras de Él muestran la voluntad de Él para nuestras vidas. Él no impone la voluntad de Él para nosotros. Nosotros escogemos desobedecer. Nosotros que hablamos, el ser humano escogió obedecer la voz del mundo, la voz del mal, la voz del infierno. Y entonces el infierno tuvo el derecho de comandar este mundo. Dios, cuando hizo a Adán y a Eva, les dio el derecho sobre todas las cosas. Mejor, Dios hizo lo mejor y los hizo hombre y mujer perfectos. No había el mal. En el mundo no había el mal. En la tierra no había la muerte. En la tierra no había enfermedades, dolores, problemas. Todo era perfecto, porque Dios crea a todas las cosas con perfección. Pero Él dio, mostrando que Él da el derecho de nosotros tomar nuestras decisiones, la libertad que todo el mundo quiere. Él dio cuando hizo los ángeles. Aún los ángeles, siendo perfectos, Lucifer fue perfecto en su creación. Dios lo creó perfecto. Está allí escrito, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se encontró iniquidad. Esto sucedió con el principal ángel del cielo, allí en el cielo. Entonces, él tuvo envidia de Dios. Entonces quiso ser igual que Dios y fue expulsado. Y él vino aquí abajo. Por eso, el dominio de la tierra era del hombre. El hombre, Adán y Eva, eran los señores de la tierra. Todo era perfecto. Está escrito en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, que Dios le dio el dominio sobre todas las cosas. Entonces, Él tenía la libertad. El hombre fue hecho con la libertad de escoger lo que bien quisiera comer, cómo iría a vivir su vida. Cuando
Él escogió, por libre y espontánea voluntad, oír la voz del mal, entonces el mal pasó a dominar el mundo, porque el hombre libremente dio este derecho que Dios le había dado. El hombre le pasó a Satanás y el mundo se volvió un caos. Entonces, hasta entonces no había mal en la tierra, solo el bien. Aún así, Dios les había dado el derecho de hacer su elección. Y ellos optaron, Adán y Eva optaron por hacer el mal, por obedecer el mal. Entonces no había mal, solo había el bien. Ellos no conocían el mal. El mal no existía en la vida de Adán, ni en Eva, ni en la tierra. Pero cuando Adán y Eva pasaron o desobedecieron a Dios, automáticamente ellos tuvieron la opción y escogieron desobedecer. Entonces entró el mal en la tierra. Jesús muestra eso en su palabra, cuando Él habla con los judíos, los fariseos, los escribas, aquellos hombres que eran religiosos, religiosamente religiosos, aquellos hombres que eran severos en su religión, pero dentro de ellos cargaban también el pecado. Ellos conocían la verdad, pero siguieron la mentira. ¿Vamos a hacer qué? Y eso es lo que sucede con usted, conmigo, con cada uno de nosotros en este mundo. Porque somos de origen adámico. Y como nuestros primeros padres tuvieron la osadía, la petulancia de desobedecer al Señor Dios, y ellos escogieron servir al mal, obedecer al mal, al diablo, entonces todos nosotros cosechamos los frutos de aquello que sucedió en el jardín. Y eso tal vez usted diga, pero yo no tengo culpa, no fui yo. No fui yo. Usted puede tener certeza de eso. Si usted estuviese en el lugar de Adán o de Eva, usted iría a hacer lo mismo o yo iría a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran perfectos, eran perfectísimos y cayeron. Entonces, Adán y Eva, que eran como una pieza fundamental, original, perfecta que Dios había hecho con sus propias manos, imagínense nosotros. Vea solo cómo Jesús nos enseña a nosotros a decidir nuestra vida. Vamos a hablar ahora de lo que Dios ofrece. Jesús vino al mundo y se dio a sí mismo en favor de cada uno de nosotros. No solo a sí mismo, sino que Él da para cada uno de nosotros el derecho de revertir nuestra situación, revertir esta vida que hemos vivido en este mundo para vivir una vida digna, una vida con abundancia. Pero esto depende, obviamente, de cada uno de nosotros. En estas dos preguntas que Jesús hace, muestra para nosotros lo que nosotros queremos, lo que nosotros escogemos. Vea solo. Vea con atención estas dos preguntitas que Jesús hace
a los hipócritas, a los fariseos, a los escribas, a aquellos judíos que eran reconocedores profundos de la ley, conocían perfectamente la voluntad de Dios, pero también escogieron la voluntad de la carne, la voluntad del mal. Mire solamente. Y vale la pena que usted preste mucha atención porque usted es responsable. Usted, yo, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia vida. ¿Por qué? Por causa de nuestras elecciones. Nuestras elecciones. Jesús les preguntó a aquellos judíos, los hipócritas, los insensatos, aquellos que ellos veían, conocían la ley con perfección, pero preferían seguir la voz del mundo, la voz del mal. Jesús les pregunta así: insensatos. Primero él habla. Primero él apunta el dedo para el carácter de aquellas personas. Insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. La persona insensata es obvio que es aquella persona que no es sensata. La persona sensata es la persona que piensa, que razona, que pesa, evalúa y entonces decide en su cabeza lo que es mejor para su vida. El insensato es así. Él no quiere pensar, él quiere sentir. En cuanto él quiere sentir, entonces él da oídos a la voz del corazón. Él se vuelve insensato. Quien da oídos a la voz del corazón es insensato, es ciego. Él dice insensatos y ciegos. Pues, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Cuál es mayor? En otro momento, en el versículo 2, el versículo siguiente, hace la misma pregunta. Insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En otras palabras, Él está haciendo la misma pregunta para cada uno de nosotros y cada uno tiene que responder por sí mismo. Yo no puedo responder por nadie y nadie puede responder por mí. Yo tengo que responder y en la respuesta que yo dé va a estar mi vida direccionada. Yo le voy a mostrar a Él, le voy a probar a Él lo que quiero, lo que yo quiero. Y usted también. Allí, en su corazón, en la profundidad de su mente, de su intelecto, usted va a tener que hacer esta elección. Además, nosotros hacemos esta elección todos los santos días, a toda hora, en todo santo momento, a cada momento. Nosotros tenemos que responder a esta pregunta, porque en cada momento nosotros tenemos el derecho, la obligación de hacer nuestras elecciones. Usted se levanta, usted se baña, se arregla, en fin, usted se prepara para el trabajo. Ahí usted se pregunta, ¿qué ropa me voy a colocar? Es una decisión suya. Luego, en la mañana, cuando la persona se levanta, ¿qué es lo que ella primero hace? Ella se va a bañar, ella va a cepillar sus dientes. ¿Qué va a hacer? O va primero a doblar las rodillas y decir, mi Dios, ten misericordia de mí. El pan nuestro de cada día, danos hoy. O ella ya se levanta y va directo
para sus tareas, Después ella se va a sentar en la mesa para tomar un café y ella va a tener que escoger, ¿qué quiero? ¿Voy a comer esto o comer aquello? Todo eso hace parte de la vida de ella, la vida diaria de ella. La vida diaria de ella. Y durante el día, ella tiene que hacer otras elecciones. Todos nosotros tenemos que hacer esto. Todos. Independientemente si somos o no somos religiosos. Independientemente si somos o no cristianos. Nosotros obligatoriamente estamos insertados dentro de estas preguntas que Jesús hace para los insensatos y ciegos. Si usted es sensata y tiene sus ojos abiertos a la luz del Espíritu Santo, usted va a escoger lo que es correcto. Usted va a partir para lo que es correcto. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a escoger aquello que su corazón clama, anhela, desea. Y eso es usted quien va a decidir su vida, sus elecciones. Entonces, primero, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? Porque los discípulos le habían dicho a Jesús, mire Señor, mire qué cosa maravillosa, mire qué cosa extraordinaria este templo. Cuando le mostraron a Jesús el templo de Salomón, pensando que Jesús no sabía, no conocía. Pero Jesús les dijo a aquellos discípulos, no quedará piedra sobre piedra. El templo de Salomón es aquí en Brás, es una belleza, es una obra de arte y fue inspirada y dirigida por el propio Dios. Si usted lee aquí va a ver eso. Aún así, no va a quedar piedra sobre piedra. Él también va a ser derrumbado. Tarde o temprano, Él va a ser derrumbado. Todo va a ser derrumbado. Todo pasará. Todo va a agarrar fuego. Porque lo que está escrito, profetizado. Pero vamos a la pregunta y vamos a la respuesta. ¿Cuál es mayor? Pregunta Jesús. ¿El oro o el templo? Que santifica el oro. Porque los discípulos, cuando hablaron del templo, él dijo, mire Señor, qué piedras, qué construcción, qué cosa extraordinaria. Los discípulos, pero Jesús luego les respondió, no quedará piedra sobre piedra, mostrando que toda aquella construcción que llevó 40 años para ser construido, todo iría a acabar. Realmente hoy solo existen las murallas. Usted cuando va a Jerusalén no ve nada del templo. Cero. Ni sabe dónde estaba verdaderamente. Pero usted no tiene nada del templo hoy en Jerusalén. Usted tiene las murallas, lo que quedó de las murallas de Jerusalén, no del templo. Entonces, Jesús les mostró a ellos, miren, les preguntó a ellos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Los discípulos se quedaron entusiasmados con el templo, con el oro, diciendo mejor, con la belleza de la construcción. Los discípulos de Jesús, que obviamente ellos no tenían la luz de Dios, no tenían el Espíritu Santo, entonces ellos dijeron, realmente personas como nosotros, que escogemos de acuerdo con el corazón. El oro llamaba mucho más la atención que el templo. Naturalmente, para ellos, para los discípulos. Jesús dice para los discípulos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Es una preguntita aparentemente fácil, pero no lo es. No lo es. Es una preguntita
que va a mostrar lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de usted, que es lo que responde. Por ejemplo, muchas personas, la mayoría, dicen, ¿por qué yo no recibo el Espíritu Santo? Porque es que yo no recibo el Espíritu Santo. Y personas que se quedan indignadas con Dios, con la iglesia, con nosotros. No es posible. Yo ya hice todo y aún no recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esas personas están con los ojos ¿en qué? En el oro. Esto es, están mirando para el oro, enfocando al oro, enfocando en lo que es bonito, en lo que llama la atención, en lo que atiende a los caprichos del corazón. El corazón, los deseos del corazón. Y Jesús dice que todo lo que nos sirve, todo lo que sale por la boca viene del corazón, por los ojos. El adulterio, el robo, la mentira, la vanidad, en fin, todo lo que nos sirve sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Usted sabía de esto? Después yo voy a dejar aquí guardado, registrado, esta palabra de Jesús. Entonces, Él dice, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? O sea, el oro de nada vale si no fuese santificado por el templo. O sea, el oro no tiene valor, ni todo el oro que había en el templo de Salomón no tendría ningún valor si el templo no separase el oro. O sea, no santificase al oro o valorizase el oro, porque el oro servía para la gloria de Dios, para el templo. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo es posible ver lo que no existe? Escuchar voces que nadie más oye. Sentir una presencia cuando no hay nadie. Miles de personas viven así, atrapadas durante años por el espíritu de la muerte, en una adicción que no logran soltar, en una tristeza que no desaparece, en una enfermedad sin causa aparente, en la frialdad de un hogar sin amor. Lo consume todo. Tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija, porque el Señor pasará, no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. Este viernes estaremos realizando la purificación espiritual con el hisopo para poner fin al espíritu de la muerte y dar paso a la paz de Dios. A las 7 de la mañana, 4 de la tarde, 7 de la noche y especialmente a las 10 de la mañana con el obispo Clodomir Santos en el Santuario de la Familia de Dios, 625 sur de la calle Bonnie Bray en Los Ángeles. Busque uno de nuestros templos en su ciudad y pare de sufrir. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.